¿ya? Se tiene el azimut de salida. De manera que la diferencia entre el azimut de salida menos el azimut de entrada me va a quedar este ángulo que es el delta. ¿Está bien? O sea, el delta, en otras palabras, es el azimut de salida, todo este ángulo, ¿ya? Menos este ángulo de acá, que es el azimut de entrada. En otras palabras, lo primero que hago es 50 grados, 21 minutos, 53 segundos, que en grados es esto, en decimales, menos 35 me da esto de acá, que sería el ángulo de deflexión. ¿Está correcto? ¿Está entendido? Sí. Ya. Sí, sí, bien dije. Luego, lo siguiente que hacemos, nos piden diseñar la curva circular, elaborar la tabla de planteo y diagrama de transición con rotación sobre el eje, ¿no? Y adoptar el menor radio múltiplo de 400 para la curva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, y eso también en el ejercicio que habíamos realizado el día de antes de ayer, ¿ya? Antes de hacer digamos, el prediseño de los PIs, ¿ya? Yo tengo que saber cuál es el radio mínimo, ¿ya? Que tendría si es que no hago prediseño simplemente con la velocidad de proyecto adoptada, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que siempre hacemos, ¿ya? En este caso, tenemos que determinar, de acuerdo a la velocidad que es 80, y ojo que es carretera, ¿no? Si yo reemplazo en carreteras 8%, F igual a 0,193 menos B 134, la velocidad de proyecto que es 80, voy a tener que F es igual a este valor, ¿ya? Con lo cual, ¿ya? Me va a salir que el F es igual a 0,122, 453, 26, o sea, este valor de acá. ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Ya. Sí, que. Entonces, hallo F. Luego, tengo F y tengo 8% de peralte, porque es carretera, ¿ya? Entonces, voy a hallar el radio mínimo. Y el radio mínimo, reemplazando el 80, el E igual a 0.08 y el F es 0.123, ¿ya? Me va a salir igual a 248.92. Este es el valor, ¿ya?, del radio mínimo que corresponde a una velocidad de 80. ¿Ya? No sé si antes de ayer habíamos hallado 250 y habíamos visto que de la tabla 250 metros me daba una que correspondía a una velocidad máxima o velocidad específica de 80.1 o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque el 250 es un poquito más que 248.92. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, luego de realizar el cálculo del radio mínimo, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que adoptar el radio, ¿ya? El radio adoptado podría ser cualquiera, ¿ya? El mínimo que puede ser sería 248.92, ¿ya? Pero normalmente yo adopto uno mayor, el mayor que pueda, dependiendo de si el terreno me lo permite o no, ¿ya? Y trato de normalmente de tener valores enteros, múltiplos de 10, etcétera, ¿no? En este caso, para fines de este ejercicio y de que todos podamos tener, igual que en un examen, ¿ya?, el mismo resultado, ¿ya?, lo que yo les he dicho es adoptar el menor radio adoptado múltiplo de 400 para la curva, ¿ya? Entonces, múltiplos de 400, ¿cuáles son? 400... 800, bueno, perdón, acá hay un error, ¿no? Le pondremos múltiplo de 800 para que esté coherente con los datos que hay acá. ¿Me están corrigiendo eso? Jóvenes. Sí.
Ya, entonces acá tendría que decir múltiplo de 800, por si acaso. O sea, he cambiado este valor que estoy colocando en rojo, ¿ya? Múltiplo de 800. Y en ese caso, ¿ya? Sí, yo colocaría el radio adoptado es igual a 800, ¿ya? Porque el más próximo múltiplo de 800 es 800, ¿no? El siguiente que sigue, múltiplo de 800, sería 1600 metros y así sucesivamente, ¿no? Entonces coloco el más próximo, que sería 800. ¿Ya? Para ese 800 radio adoptado, lo que yo voy a hacer es calcular su E adoptado. ¿Por qué? Porque el peralte máximo de 8 era para 248,92 metros. ¿Ya? Si yo le doy un radio mayor, seguramente el valor de E va a variar, no va a tener que ser ese máximo, sino un valor menor, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que ese valor es igual a 7.5. ¿Me pueden verificar esto? No sé si hay un error acá. ¿Alguien puede calcular? A ver. Sí, está correcto. Pueden verificarlo si quieren. Háganlo, por favor. Sí, ingeniero, está correcto. Ya. Entonces, el E adoptado es 7.51, etcétera, ¿no? O sea, para fines de, yo qué sé, un examen o una práctica, ¿ya? Fíjense de que acá va a salir muchos decimales, ¿ya? Entonces, en la práctica o en el examen, ¿ya? Si yo les pidiese el E adoptado, ¿ya? Normalmente les doy unas instrucciones. Las instrucciones suelen decir anotar, ¿ya? El E adoptado o el radio adoptado o cualquier dato que se esté pidiendo, ¿ya? Con un decimal o con 2 decimales y con punto decimal, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo les pidiese el dato acá y les dijese, anote el peralte adoptado incluyendo 2 decimales y coma decimal, tendrían que anotar 7,51, ¿ya? Si ustedes anotan 7.51, les va a dar error. Y yo les voy a poner mal, porque les estoy instruyendo que ustedes coloquen con coma o con punto. ¿Está claro eso? Jóvenes. Sí, claro, ingeniero. Ya, por si acaso en el examen, en las prácticas anteriores, ya, en vista de que muchos no se orientan en ese aspecto, ya, les he hecho valer con coma o con punto, ya, pero eso implica de que uno por uno, si son 7 resultados por 90, tengo que estar revisando, ¿me entienden? Entonces, nuevamente les vuelvo a recomendar de que los resultados tienen que introducirlos, ¿ya? Tal cual se les está pidiendo, ¿ya? En algún caso, a veces el programa, ¿ya? Si se les pide con coma, no lo acepta. ¿Por qué? Porque si yo he colocado el resultado con coma y ustedes colocan con punto, puede tomar como errado, ¿ya? O lo contrario, si yo he colocado con punto y ustedes me colocan con coma, me va a tomar como errado. De igual manera, si yo les pido sin decimales y ustedes me colocan con decimales, ¿ya? El resultado va a estar errado, ¿ya? Y de igual manera, o sea, cualquier otro cambio, si ustedes me colocan un espacio adicional a la izquierda o a la derecha de su resultado, les va a dar como errado. De manera que en los resultados, por favor, sigan las instrucciones. Si se les pide colocar con punto decimal, coloquen con punto.
Si se les pide colocar con coma, coloquen con coma. Si se les pide un número entero sin decimales, coloquen número entero sin decimales, ¿ya? Y si se les pide solamente 2 decimales, coloquen solamente 2 decimales o un decimal de acuerdo a lo que se les pide. ¿Está entendido eso, jóvenes? Inge, una pregunta Sí. respecto a las respuestas sin decimales. ¿Directamente ponemos el valor sin decimales o lo redondeamos al superior en caso de que sea .8 o .9? Sí. O sea, toman en cuenta eso, ¿no? O sea, el redondeo sí, ¿no? Pero tienen que cumplir las instrucciones, ¿ya? Lo que pasa es de que en Classroom, para fines de tener la respuesta correcta, ¿ya? Lo que hace es comparar los caracteres tal cual yo he introducido, ¿ya? Entonces, si yo introduzco con un espacio antes y todos ustedes no lo hacen, me va a tomar como error a todos ustedes, ¿ya? Y lo propio, si ustedes introducen un espacio antes o un espacio después, va a considerar la respuesta errada, ¿ya? Eso a fin de mejorar, digamos, cómo están contestando. ¿Por qué? Porque pese a que no sé si en la práctica o en el examen les he colocado con punto o con coma, ustedes me escriben con punto, con coma, con 3, con 4 decimales, con 5, ¿ya? Entonces es un poquito, eso ¿qué hace? ¿Ya? Que yo tenga 2 alternativas. O les deje tal cual está y la respuesta esté errada, ¿ya? O tenga que revisar uno por uno, revisando todo, ¿ya? Y eso se me hace muy moroso, ¿no? De igual manera, o sea, el hecho de que ustedes me estén enviando uno por uno sus correos, ¿ya? Es bastante moroso, ¿no? Porque uno por uno tengo que estar cambiando, hay que cambiar en Google sus correos y luego hay que cambiar y añadirlos con su nuevo correo, ¿no? Es relativamente, no es tan largo, pero el hacerlo uno por uno, ya no sé quiénes tienen el correo, ¿no? Y quiénes no. Por eso yo les había pedido el que llenen desde un comienzo todos sus datos, ¿no? Y pese a eso, hay muchos que recién anoche, por los correos que les he mandado, ¿ya? Recién se están poniendo al día, ¿no? Entonces, yo les pido de que nos ordenemos, ¿no? Yo soy ingeniero, ustedes van a ser ingenieros, ¿no? Entonces, luego de tener el he adoptado, tenemos que calcular la tangente, ¿ya? Entonces, esta tangente de acá está calculada con el radio 800, ¿ya? Con la deflexión que hemos hallado, ¿ya? Está 15.106, ¿ya? Ustedes pueden trabajar, si quieren, con todos los decimales y les va a salir así, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo tengo en esta planilla, ¿ya? Pero, ojo, de que para temas de exámenes, prácticas, yo no les voy a dar así, tal cual está, lo voy a desordenar de manera que no van a poder utilizar la planilla y tener listo para hacer un examen, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta de que tienen que estudiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes están, en este caso, dando exámenes, prácticas por vía virtual y tienen todo su material con ustedes, ¿no? Entonces hay que un poquito que cambiar, digamos, cómo van a ser los exámenes, ¿ya? Bien, de igual manera yo puedo calcular todos los otros elementos, ¿no? O sea, calculo 1, la tangente, que es esta, ¿no? 2, la longitud de la cuerda. 3, el valor de E, el valor de M, ¿ya? También el valor de la cuerda, CL, ¿no? Es decir, la distancia entre PC y PT, ¿no? Y bueno, ya tenía las tangentes, ¿no? Ya tengo la deflexión y tengo adicionalmente también la mitad de la deflexión, ¿no? Entonces tengo todos los valores y tengo el radio, que en este caso es 800, el radio adoptado, ¿no? Entonces tienen ustedes todos estos valores hasta la longitud de cuerda, ¿no? Bien, el siguiente paso es utilizar esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación es la de G20, ¿ya? Si quieren, acá le puedo añadir
20, pero, a ver, no tengo... Bueno, está como ecuación, no voy a poder reducir. A ver, no sé si se puede. Se puede. Más o menos eso, ¿ya? Pero se ha perdido. Ya. Sería G20, 2 arcoseno de C medios sobre R, ¿ya? ¿Qué es C? ¿Alguien puede contestarme? Jóvenes. La longitud del grado 20. ¿De? Longitud de... El grado del grado, Inge, del G20. G20 sí, es 10, Inge. el ángulo, ¿ya? Que corresponde a... A la curva. A una longitud de curva de 20 metros. de curva. de curva o de cuerda, ¿no? Entonces, podríamos hacerlos como de curva o de cuerda, ¿no? Entonces, este C de acá, ¿ya? ¿Cuánto tendría que ser en este caso si esto es G20? 20, Inge. 20 metros. Entonces, con eso, nosotros hallamos el G20. Entonces, con 20 metros y colocando el radio de 800, ¿ya? El ángulo que corresponde a una longitud de curva o de cuerda de 20 metros va a ser 0.025, 001, ¿ya? Ojo que esto está en radianes, ¿ya? El del lado está en grados, ¿ya? ¿Está entendido? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como estoy en Excel me pide en radianes, ¿ya? De todas maneras, yo lo he transformado y lo coloco en grados también, ¿ya? Entonces, si ustedes trabajan con una calculadora, tienen que tener en cuenta si están metiendo en grados o en radianes. En la calculadora normalmente me pide en grados, ¿ya? A no ser que yo lo cambie para que me pida en radianes, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué es lo que he hecho? Sí, Inge. Ya. Por otra parte, ya, si yo ya tengo ese ángulo G20, ya, ¿qué era el delta? El ángulo de deflexión. Para ir al ángulo otro de punto, deflexión. ingeniero. Claro, o sea, si yo tengo que replantear, el delta es el ángulo que se forma entre la dirección del PI, desde acá hasta acá, ¿ya? Digamos, por acá estuviera mi estaca de 20 metros, entonces entre esa dirección y este puntito, ¿ya? Yo voy a tener un delta, y ese delta va a ser la mitad del ángulo que se tiene acá, y ese ángulo sería el G20, ¿no? Entonces, el delta, ¿ya? Es siempre la mitad del ángulo barrido anteriormente, ¿no? Entonces, el delta va a ser igual a G20 medios, ¿no? Entonces yo tengo la mitad, 0.025, la mitad de 0.0125, ¿no? Y acá en grados, la mitad de 1.43, 0.716, ¿no? Entonces tengo lo propio, saco la mitad y saco la mitad, ¿ya? Bien, ¿para qué me va a servir el G20? Justamente para ir definiendo qué ángulo yo tengo que hacer acá, ¿ya? Para poder llegar a la dirección de la estaca, ¿no? Pero les había mencionado, y ustedes saben, que cada que coloque una estaca, ¿ya? Esa estaca normalmente la coloco en números enteros, ¿ya? Si ustedes trabajan, creo que han estado viendo cómo manejar el Civil 3D, ¿ya? Normalmente las estacas me coloca cada 20, cada 10, de acuerdo a lo que yo pueda darles, ¿ya? Pero en números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la progresiva del PC yo podría hallar si tengo la progresiva del PI, y en este caso, a ver si estoy
por acá más abajo, la progresiva del PC me ha salido 893.92, ¿ya? Entonces, la estaca inicial, ¿ya? Una va a estar en el PC, pero la siguiente va a estar en un múltiplo de 20, ¿ya? ¿Cuál es el múltiplo de 20 que sigue después de este número de progresiva PC? ¿El 100? No, el 900. El 900, ¿no ve? Entonces, entre el 893 y el 900, ¿ya? Casi es 894, ¿ya? Va a haber 6.08 de distancia, no va a haber 20. Entonces, a la primera estaca, ¿ya? Tener 6 punto tantos, ¿ya? De manera que el primer ángulo desde acá hasta el punto de la primera estaca, ¿ya? No va a ser 20 metros, va a ser 6.08, si no me equivoco, ¿no? Entonces, yo tengo que hallar el ángulo que corresponde a 6.08 para el primer estacado. Para los siguientes, todos van a ser cada 20 metros, porque después de 900 voy a tener 920, 940 y así sucesivamente. Pero para el primero y probablemente para el último, o sea, para esta última, digamos, sección, ¿ya? No voy a tener múltiplos de 20 metros, van a ser valores menores, como en este caso es 6.08, ¿ya? Entonces yo tengo que determinar cuál es el ángulo que corresponde ya no a 20 en este primer caso, sino a 6.08, ¿ya? Entonces, para hacer eso, ¿qué puedo hacer? Podría yo en esta fórmula directamente, en vez de colocar 20 acá, en vez de C, ¿ya? Colocar 6.08. Esa es una alternativa. Y con ello voy a hallar el ángulo que corresponde a 6.08. Me va a salir otra cosa. Pero, por otra parte, bueno, esto arréglenlo porque se ha perdido, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es simplemente, ¿ya? En esta fórmula, cambiarla de manera de que yo puedo determinar una deflexión por metro, ¿ya? Primero, en el G20, ¿qué hago? Coloco un metro, ¿ya? Y para ese metro le saco la mitad, de manera que voy a tener que la deflexión por metro va a ser este valor, ¿ya? En otras palabras, hallo el G20 que corresponde a un metro y hallo el delta para eso que será la mitad de ese G20, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Que puedo hallar el ángulo para cada metro, ¿ya? Y si necesito para 6.08, simplemente, ¿cuál va a ser el ángulo para 6.08 metros? El ángulo que he hallado para un metro multiplicado por 6.08. Y de igual manera la deflexión por metro va a ser en proporción, ¿ya? ¿Está entendido ese concepto? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, para eso estoy hallando por metro. Ya les voy a decir más adelante cómo utilizo eso, ¿ya? Está en la tablita de más abajo, ¿ya? Bien, prosigo, ¿no? Y determino la progresiva del PC. ¿Cómo se halla la progresiva? Simplemente si tengo la progresiva acá en el PI, ¿ya? Tengo que restarle la tangente, ¿no? Para llegar a la progresiva del PC. Es decir, la progresiva del PC es igual a progresiva del PI menos T, ¿ya? Y esto está extractado justamente de eso, ¿no? Progresiva del PC es igual a progresiva del PI, ¿ya? Menos el valor de T, ¿ya? Por otra parte, yo tengo que hallar el azimut de PI a PC, ¿ya? Y ese azimut no es nada más que PI a PC, ¿ya? ¿Qué azimut tenía de dato? Tenía este, que es el azimut de entrada, ¿ya? 35.258 grados, ¿ya? Que se mide, ¿ya? Desde esta dirección, PCPI, hacia
el norte, hacia la que está apuntando arriba, ¿no? Ese es el azimut de entrada, ¿ya? Ahora, si yo quiero el azimut no PC-PI, sino PI-PC, ¿cuál va a ser? Es la misma dirección, pero es en sentido contrario. Entonces, es ese mismo azimut, pero tengo que sumarle ¿cuánto para cambiar la dirección? Tengo que sumarle 80 grados. ¿Está entendido? ¿Ya? Entonces, el azimut dato era PC-PI de entrada, ¿no? Este es el contrario, la dirección contraria. Entonces, a ese azimut de entrada le sumo 180 y voy a obtener este valor, ¿no? 215,26 grados, ¿no? Acá está en grados y acá está en radianes, por si acaso. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Ya, por favor, necesito de que me contesten porque no sé si están entendiendo. Bien, ahora, para el replanteo vamos a necesitar las coordenadas, ¿ya? Entonces, lo primero que yo puedo determinar son las coordenadas del PC, ¿ya? Entonces, ¿qué tenía de datos? Tenía las coordenadas del PI, ¿ya? Es decir, el X y E, ¿ya? Si hablamos en coordenadas de estos puntos, ¿ya? O sea, de este punto de acá, del PI, ¿ya? 1000 y 1000, ¿ya? Entonces, tengo que determinar cuáles son las coordenadas de acá, del PC. ¿Está entendido? ¿Jóvenes? Sí, sí. Ya. Entonces, fíjense que mi figura acá está vertical, está bien bonita, ¿ya? Y básicamente, si yo conozco X en este punto y quiero de este punto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hallar las coordenadas de Y acá y de X de este triángulo, ¿ya? El triángulo que se forma entre PC, PI, ¿ya? Y bueno, todo lo que estoy señalando con el cursor, ¿ya? Hay un triángulo rectángulo, ¿ya? Y no se olviden de que tengo yo este ángulo, porque tengo el azimut, ¿no? Entonces yo podría hallar tanto Y como X, ¿ya? ¿Y qué hago para determinar las coordenadas en el PC? A estas coordenadas, ¿ya? Le voy a restar, ¿no? El Y le voy a restar el X y voy a tener la coordenada del PC. ¿Está entendido eso? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya. Pero, ¿ya? Esto es en el caso que tengamos acá bien bonito, ¿ya? Pero normalmente en mi casetera esto no está pues con el norte en esa dirección, ¿ya? Puede estar girado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la dirección, por ejemplo, que yo tengo, azimut de entrada 35.15 y 50, ¿ya? Puede ser que tengan otra orientación. Acá el dibujo está bien, ¿ya? Se va a cortar en cualquier momento, enseguida le pueden entrar con el mismo enlace y si no, les voy a enviar un enlace, ¿ya? Lo cortaremos, ¿ya? Entonces, de proyecto, ¿ya? Si quieren esto, lo dejo así. Y quedaría así. ¿Por qué? Porque el manual dice velocidad de proyecto, ¿no? O sea, tal cual ustedes tienen en lo que les he pasado, que es un extracto del manual, ¿no? Donde están las tablitas para carreteras, para caminos, y está justamente las definiciones de velocidad de proyecto, velocidad específica, velocidad de 85, ¿no? Entonces, ahí está claramente, y lo que utiliza es velocidad de proyecto. En la tabla en la cual nosotros elegimos la categoría de camino, también está velocidad de proyecto, ¿ya? La confusión es quizás de que en los libros no utilizan muchas veces velocidad de proyecto, utilizan velocidad de diseño. ¿Está bien? Gracias, Sige.
Perfecto. Inge, una pregunta. Sí. Hablen. Ingeniero, en el momento de hacer una práctica, cuando tomemos los decimales para realizar otro, digamos, usar otra fórmula, entonces tendríamos que tomar en cuenta todos los decimales porque en el Excel se tomarían todos. Traten de tomar, ¿ya? En cuenta todos los decimales, ¿ya? Pero de todas maneras, o sea, yo, como les digo, reviso todo, ¿ya? O sea, reviso, ¿por qué? Porque me están enviando su procedimiento en la imagen, ¿ya? Entonces, ahí no voy a tomar en cuenta si les ha salido algo más de error, voy a ver si está correcto, ¿ya? Pero si ustedes, algunos han hecho con todos los decimales correcto, ¿ya? Pero fuera de eso, me están añadiendo de que no colocan tal cual les estoy pidiendo, me colocan con coma, con punto, entonces directamente, fuera de que podría haber una variación, ¿ya? Porque no están colocando todos los decimales, también va a haber variación directamente de todos aquellos que me colocan alegremente con punto, con coma, con 3, con 4, con 2 decimales, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que les pido simplemente es de que tratemos de uniformar, ¿ya? Yo no voy a ser exigente de que tiene que salirle exactamente eso. ¿Por qué? Porque los que trabajan con calculadora tendrían que, y normalmente en un examen todos deberían trabajar, ¿ya? Pero algunos lo tienen programado, etcétera, aspecto que yo voy a tratar de que se reduzca, porque no les voy a dar en la misma forma como está acá, ¿ya? Y de esa manera tienen que meter datos, y si tienen que meter datos, les va a salir algún decimal más o menos, ¿ya? Pero fuera de eso no me añada más trabajo aumentando, en vez de coma, colocando punto, en vez de 2 decimales colocando 4, 3, 5, porque todos esos los va a tomar como error, ¿ya? Pero no se preocupen, o sea, para eso está su hoja de examen, si está correcto y demás, ¿ya? Pero si me añaden el error que les digo más, por lo menos algo les voy a bajar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de darles la instrucción precisa para evitar esos aspectos y no toman nada, o sea, pocos toman en cuenta, ¿no? Entonces nos disciplinaremos un poco. ¿Te ha entendido? Ingeniero, Sí. ¿qué se llama? En el caso mío, no estoy en la ciudad, estoy en el área rural, ¿no ve? Entonces no tengo la laptop para programarlo. El examen lo voy a tener que resolver con la calculadora manualmente. No, yo por eso les digo, o sea, no tiene que programar. Yo no le voy a dar, a no ser de que tenga tiempo para programar en ese momento. Todos van a tener que hacer con calculadora. Ah, ya, ¿Qué les sí, por estoy eso. diciendo ahora? Les estoy diciendo justamente de que, ¿no? Que estamos en educación a distancia, ¿ya? Donde ustedes ya en el examen presencial no tienen sus papeles, pero ahora tienen todos sus papeles. Entonces muchos no van a estudiar, ¿ya? Y esos que no van a estudiar, en ese momento van a estar como usted, digamos, ¿no? Ingeniero, no me sale cómo entra el ángulo en esta ecuación o cómo se hace tal cosa. No, ahí ya ustedes tienen que saber y justamente previamente ver cómo están entrando. Entonces, estábamos en que tenemos que hallar inicialmente las coordenadas de este punto PC, ¿ya? Y eso gráficamente, si todo estuviera así bonito como está, bien vertical, horizontal en esta figura, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer? Tendría yo las coordenadas de este PI, ¿ya? Que son coordenada X y coordenada Y, o como se suele llevar en carreteras, en vez de X y Y, coloco coordenada norte y coordenada este, ¿ya? Sería como Y y X. ¿Está bien? Entonces, a estas coordenadas X y Y del PI, en base a estas tengo que determinar las del PC. ¿Cómo podría ser? Simplemente que a las coordenadas del PI, ¿ya? A la coordenada Y del PI le tengo que restar toda esta altura, ¿no? Y a la coordenada X del PI tengo que restarle todo esto, ¿ya? Entonces, ¿esto de acá qué es?
normalmente es, ¿ya? Para este ángulo de acá, de este triángulo rectángulo, es el valor de t por el coseno o seno. ¿Cuál es el cateto opuesto? Seno. Seno, ¿no? Y para la base, digamos, el cateto adyacente va a ser igual a t por el coseno del ángulo, ¿ya? Pero eso es siempre y cuando este ángulo, ¿ya?, esté dado, ¿ya? En este caso, ¿ya?, normalmente no voy a tener ese ángulo, ¿ya? Voy a tener el inverso. O sea, fíjense que acá tengo el azimut, ¿ya? Y el azimut es el complemento de este ángulo de este triángulo. ¿Me entienden? Jóvenes. El azimut de entrada, ¿ya?, es esta dirección. Desde esta dirección yo hago un arco, ¿ya?, hasta el norte, ¿ya? Ese es el azimut de entrada, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo de este triángulo? Es el complemento. ¿Por qué? Porque a ese azimut lo que le falta para llegar a 90 grados, ¿no? Ese es este ángulo de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el azimut sería esta dirección hasta este norte. ¿Me están entendiendo eso? Sí. Sí, Ya. Entonces, debido a eso, de que no es con este ángulo, sino es con su complemento con 90, ¿ya?, acá ya no hago, le sumo o le resto, sino que al revés, ¿ya? O sea, en vez de usar el coseno, uso el seno, ¿ya? Porque el seno de su complemento es igual al coseno del otro ángulo, ¿ya? Entonces, para la coordenada norte del PC, yo voy a tener que va a ser igual a la coordenada del PI, ¿ya? O sea, de Y o norte, ¿ya?, más, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta fórmula ya va a salir el signo, sea negativo o positivo, ¿ya? ¿De cuál fórmula? Del T coseno de PI, PC. Para eso hallado el azimut PI, PC. ¿Me están entendiendo? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, acá, si yo les explico bonito en esta figura, ¿ya?, sería la coordenada X del PC va a ser igual a la coordenada X del PI, ¿ya?, menos esta distancia. Y esta distancia es T por el coseno del ángulo, ¿ya? Pero, escrito en fórmula, ¿ya?, considerando que no tengo este ángulo, sino el ángulo que tengo es el azimut, ¿ya?, lo que era coseno se va a volver seno, ¿ya? Y el signo que era acá es evidente que tengo que restarle porque el PC está abajo, ¿ya? Restarle para Y y tengo que restarle para X porque el PC está a la izquierda, ¿ya? No es evidente cuando todas mis coordenadas, o sea, todos mis PIs están bien desordenados, ¿no? Entonces esto podría estar girado, rotado, y yo no puedo ver si este es suma o resta, ¿no? Entonces, el signo menos o más ya va a estar dentro de esta ecuación, ¿ya? Y ahora bien, ¿por qué coloco en vez de en Y, que es norte, por qué coloco coseno si debería ser seno? Porque no estoy utilizando el ángulo de ese triángulo rectángulo, estoy usando el azimut, y el azimut es el complemento de ese ángulo. Entonces, al ser complemento, lo que es seno se vuelve coseno. ¿Está entendido? Sí. Ya. Sí, Inge. Y bueno, el triángulo acá ya es con R, ojo, ¿ya? Eso también estaba, puedo hacer con T, pero es con R, ¿ya? O sea, acá básicamente estaría hallando esta, bueno, este triángulo, ¿ya? Entonces, lo propio para coordenadas y me va a salir este valor, ¿ya? Y yo ya tengo las coordenadas tanto para el PC, tanto en norte como este,
¿ya? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Hallo el azimut OPC. ¿Cuál es el azimut OPC? Es esta dirección, desde el O apuntando hacia PC, ¿ya? Ahora bien, ¿qué característica tengo acá? Bueno, acá no está muy bien porque la figura está un poco estirada, ¿ya? Pero si yo lo coloco más o menos así, ¿ya? Acá se nota qué ángulo tengo yo entre esta dirección OPC y la tangente. 90. 90 grados, acá hay un cuadradito, si se fija, ¿no? Entonces, ahí tengo yo 90 grados, ¿ya? Entonces, yo puedo decir de que, ¿cuál es la diferencia entre esta dirección, ¿ya? Y esta dirección? 90 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el radio siempre va a ser tangente, como es tangente a la curva, ¿ya? Acá siempre va a haber 90 grados. Entonces, la dirección del azimut OPC, ¿ya? No es nada más que PCO más 180. Bueno, pero antes he hallado el OPC. Aquí está, ¿ya? El azimut OPC varía 90 grados con el azimut de entrada, que es lo que les acababa de decir. Entonces, le sumo 90 y voy a tener el PCO, ¿ya? O sea, en otras palabras, tengo esta dirección desde OPC, ¿ya? Le sumo 90 y tengo esta dirección, ¿ya? Entonces, si ya tengo esa dirección, es esta, ¿ya? Ahora quiero la de sentido contrario, no quiero PCO, ¿ya? O sea, no quiero de acá hacia acá, quiero de O a PC, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esa? Es la anterior, PCO, pero más 180, porque estoy cambiando la dirección, ¿no? Entonces, a eso le sumo 180 y tengo OPC. ¿Está entendido? Lo de las direcciones, ¿ya? Porque voy a necesitar esta dirección desde OPC. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer el basido en esta tabla, ¿ya? Con el ángulo a partir de acá, ¿ya? Desde acá voy a baser al PC, voy a baser al siguiente, a una estaca, voy a baser a esta otra estaca y así sucesivamente. Entonces, el punto de partida es esta dirección. A partir de ahí se miden, le voy a aumentar el ángulo siguiente, que sería al 6.08, creo que había dicho, ¿no? El ángulo que corresponde a una cuerda de 6, a una curva de 6.08, le voy a aumentar ese ángulo y voy a llegar a este punto, ¿no? Después va a venir uno de 20, una estaca de 20 metros, ¿no? Después. Entonces le voy a aumentar el G20 y voy a llegar a ese punto. Y así sucesivamente. Pero ¿a partir de qué dirección? De esta dirección o PC. Voy a ir hallando las direcciones de la primera estaca, de la siguiente estaca y así sucesivamente. Para eso necesito OPC. ¿Está entendido? Se va a aclarar más adelante. Ya. Entonces ya he hallado las direcciones, ¿no? Al mismo tiempo he hallado la coordenada del PC y también puedo hallar las coordenadas del punto O, de acá. De igual manera puedo trabajar con los valores de un triángulo, ¿ya? O sea, de igual manera voy a trabajar con el seno, coseno y con el radio, ¿ya?
¿Ya? Una cosa, no sé si ha dado lugar a confusión, lo que pasa es de que yo me he pasado de esta fórmula a esta fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas, ¿ya? Y estas dos fórmulas, ¿ya? Para que quede claro si ha habido alguna confusión, ¿ya? En una utilizo el radio, ¿ya? En esta otra utilizo ¿qué? La tangente. ¿Por qué? Porque esta es PC. Y para PC, ¿ya? Yo estoy trabajando a partir del PI, ¿ya? Y la hipotenusa del triángulo rectángulo es T. ¿Está claro eso? ¿Ya? Ahora, en la otra fórmula, acá, tengo coordenadas de O, ¿ya? Entonces, ahí, la hipotenusa del triángulo rectángulo es R. Fíjense, O, PC, acá sacó mi triángulo y la hipotenusa es R. ¿Ya? Entonces tengo que ver cuál estoy usando. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que hago es determinar las coordenadas del punto PT, podría hallar, y O. ¿Ya? Entonces, para ello, también tengo que determinar el azimut PI a PT, ¿no? ¿Cuál es PI a PT? Simplemente va a ser la dirección de entrada y le sumo delta. Esa es la dirección de salida, ¿no? Entonces tengo esa dirección. PI a PT, ¿no? Y luego de tener esa dirección, ¿ya? Yo puedo hallar las coordenadas norte y este de PT con nuevamente la fórmula, ¿no? Con el triángulo, o sea, coordenada norte PI más T coseno del azimut PI PT, ¿no? Que es el azimut ya hallado de salida, ¿no? Y con ello hallo las coordenadas de el punto final de la curva, ¿no? Entonces, hasta ahí tengo coordenadas de PC, PI, era dato, pero tengo de PC y tengo de PT. He hallado de PC y PT con la ecuación sumándolos, restándole, ya sea Y o X, ¿no? Considerando este triángulo o este triángulo, ¿no? Pero los ángulos están dados en función del azimut. Por eso en las fórmulas, en vez de función seno, está coseno, y en vez de coseno está la función seno. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tengo coordenadas. Lo siguiente es determinar las coordenadas de este punto O, ¿ya? Del de abajo. Ya tengo PC, PT y PI que era dato, ¿no? Entonces, tengo que determinar de O. Entonces, lo propio trabajo para O, ¿no? La coordenada norte de O va a ser, pero ya hallo a partir del dato que he hallado de PC, ¿ya? Entonces, fíjense, dice coordenada norte O es igual a coordenada norte PC más R coseno de al azimut PCO, ¿ya? O sea, esto de acá no es nada más que el valor Y, ¿ya? Y esto es la coordenada norte o Y de PC, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente si tengo la coordenada Y de este punto, ¿ya? Para hallar la coordenada de este punto O, tengo que restarle este valor que está en rosado acá, ¿no? Ese sería el valor Y que tengo que restarle a esta coordenada para tenerla de acá, ¿ya? Y este valor no es nada más que en este triángulo rectángulo, R, ¿ya? Coseno de este ángulo, ¿ya? Pero cuando trabajo con los azimuts, es R seno del ángulo, ¿no?
Entonces, todo eso se muestra en estas dos ecuaciones. Para uno es coseno y para el otro es seno, ¿ya? Y para todos es más, ¿por qué? Porque en función del azimut me va a dar positivo y negativo internamente, ¿ya? Y bueno, todos los programas que tienen como el Civil, si han estado en el Civil o están todavía, ¿ya? Trabajan de esta manera, con azimut, etcétera, y los signos y demás, automáticamente sacan los valores que correspondan, ya sea positivos, negativos, y van determinando las coordenadas. ¿Está entendido? ¿Hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, Inge. Ya. Entonces, he llegado a determinar las coordenadas, bueno, los azimuts de entrada, de salida, el inverso, ¿no? Del de entrada, el inverso del de salida, al mismo tiempo esta dirección PCO y la dirección inversa OPC, ¿no? Y he hallado las coordenadas acá del PC, las coordenadas del PT y las coordenadas del punto O, ¿ya? A partir de ahí, lo que tengo que hacer es hallar coordenadas de cada uno de los puntos, ¿ya? Si acá tenía una 890 y algo era, y el siguiente era 900, la diferencia en arco era 6.08, si no me equivoco, el siguiente era 920 por acá, el siguiente era 940 y así sucesivamente. Ahora tengo que hallar las coordenadas X y Y de cada uno de los puntos de esas estacas. ¿Está entendido eso? Y eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. ¿Me están escuchando? ¿Jóvenes? Ya. Sí, Inge, sí. Entonces, justamente, miren, acá que he colocado la progresiva del PC que habíamos hallado, ¿ya? La progresiva del PT, ¿ya? La progresiva del PT, ¿qué va a ser? La progresiva del PC más la longitud de cuerda llegó a este valor, ¿ya? Y en el intermedio tengo las estacas, ¿ya? Las estacas cada 20 metros, ¿ya? Entonces, desde el 893, la siguiente estaca múltiplo de 20 sería 900, ¿ya? La siguiente, 920, 940, y así sucesivamente hasta 1100, ¿ya? Luego de 1100, la siguiente es 1120, pero con 1120 ya acaba la curva antes, ¿no? Entonces, desde 1100 paso al PT, que es 1104.85. ¿Está entendido esto hasta ahí? Jóvenes. Sí, Inge. Ya. Sí, señor. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, ya, es hallar el G primero. O sea, esto no es primero. Esto es la mitad de esto. Ya, esta columna. Ya. Y esta columna, ¿cómo la hallo? Tengo el G de 1 metro. ¿Cuánto es el G de 1 metro? ¿Cuánto es el G para 1 metro, jóvenes? .0358 grados. Ya, eso multiplíquelo por la diferencia entre 900 y 893.92, que era 6.08. Por 6.08, ¿cuánto le da? Le debería dar esto. O si quieren, hacemos esto primero, ¿ya? ¿Cómo? Simplemente multiplicando el delta unitario por
los 6.08, ¿ya? Y esto es el doble. Cualquiera de los dos pasos está bien. ¿Me están entendiendo? Sí, ingeniero, se ha comprendido. Sí, ingeniero. ¿Sale eso? Sí. Ya. Entonces tengo estos dos valores, ¿no? Este es el valor de delta por metro multiplicado, o sea, este de acá, ¿ya? Que está en amarillo, ¿ya? No es nada más que el delta de un metro multiplicado por la diferencia entre estas dos progresivas, que es 6.02, ¿ya? Entonces, el delta de un metro multiplicado por 6.08 me tendría que dar esto, ¿ya? Y esto multiplicado por 2 me da 0.43, que es el G. ¿Está entendido? Jóvenes. Sí, Entonces, ya hallo de esa manera estos dos valores. Los siguientes, ¿cómo los hallo? Ya. A partir de acá, entre 900 y 920 hay 20 metros, ¿ya? El G directamente, ¿qué va a ser entre el 900 y el 920? Va a ser el G20, ¿ya? Y el G20 es 1.43 grados, ¿ya? Y el delta va a ser la mitad, 0.71. Esto de acá, ¿está claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, como a partir de ahí son de 20 en 20, ¿ya? Para hallar el delta, ¿qué puedo hacer? Le sumo a este 0.21, este 0.71. Y al G20 que tenía de arriba, le sumo 1.43, ¿ya? Y voy a 0.43 más 1.43 me da 1.86. ¿Ya? Más 1.43 me da esto, más 1.43 me da esto, más 1.43 me da esto, y así sucesivamente. ¿Ya? Y acá lo propio, ¿no? Le sumo el delta para 20 metros, ¿no? Que era 0.7, creo, ¿no? Entonces 0.2 más 0.7, 0.43. Más 0.7, 1.6, más 0.7, 2.3, más 0.7, 3.08, y así sucesivamente. Puedo hallar todos los deltas acumulados, porque estos son acumulados, ojo, ¿ya? Y estos también, ¿no? Para cada una de las estacas de la curva. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Ya. Entonces tengo eso. Y bueno, ojo, acá me he anotado en radianes. ¿Por qué? Porque en Excel trabajamos con radianes, ¿ya? Y voy a utilizar esos ángulos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? De dato, ya para cada estaca, yo tengo de partida la coordenada del punto O, ya sea en Y o en X, ¿ya? Acá tengo la coordenada en X, que es la coordenada este, y acá tengo la coordenada norte, que sería la coordenada Y. Entonces, a cada uno de estos, tengo esta coordenada del punto O, ¿ya? Si digamos por acá está mi siguiente punto, ¿ya? O por acá, ya en cualquier punto, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Acá yo puedo conformar igual un triángulo rectángulo. De manera que trabajo con la misma fórmula anterior, ¿ya? Y voy a partir de la coordenada del punto O, por eso coordenada este de O, más R por el seno, ¿ya? ¿Por el seno de qué ángulo? Del ángulo, o sea, del azimut, ¿ya? De la dirección a la estaca. ¿Y cuál es esa dirección a la estaca? Es la dirección OPC, ¿ya? Más el ángulo, el G20, que es el doble de flexión. ¿Me están entendiendo eso? Sí, ingeniero.
¿ya? Entonces, acá nuevamente, este es el G20, ¿ya? O doble de flexión. Entonces, trabajo de igual manera como he hallado las coordenadas para el PC, para el PI, trabajando con la coordenada del punto conocido, más la dirección del azimut conocido, ¿ya? Trabajo de igual manera, ¿ya? Entonces, esta columna de acá, ¿ya? Sale con esta ecuación, ¿ya? Coordenada ¿ya? Que es conocida de O, ¿no? O sea, todos esos datos los tengo. ¿Y cuáles son? Son este valor y este valor, ¿ya? Más R, que es el radio, por el seno de la dirección del stack. ¿Y cuál es la dirección del stack? Simplemente son todos estos valores de G20, ¿ya? Que en caso de radianes están acá, ¿ya? Entonces, con eso hallo esta columna y esta otra columna. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces ya hemos realizado el desplanteo. ¿Qué me queda en este ejercicio? ¿Ya? Este ejercicio, ¿ya? Me decía que se tenía una pendiente de menos 4%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que mi curva, si bien es horizontal, está en una bajada. ¿Entienden? O sea, entre el PI1 y el PI2, ¿ya? Bueno, por acá estará el PI1, ¿ya? Este es mi PI, digamos, de la curva, ¿ya? Entre esto y este PI y el otro PI es una bajada, ¿ya? Y esa bajada tiene una pendiente de menos 4%, ¿ya? Entonces acá, si no me equivoco, me he dado de referencia algún punto, ¿ya? Donde, por ejemplo, yo podría tener la cota de uno de estos puntos de dato, ¿ya? Y a partir de esa cota voy hallando los demás, ¿ya? A ver, entonces, lo siguiente es que yo tenga de dato, bueno, acá no encuentro cuál es el dato que me he dado, ¿ya? Pero podríamos decir de que de dato sea el PI, la cota del PI, ¿ya? O cualquiera de las cotas, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Primero, tengo que determinar cuáles son los datos que voy a utilizar en esta curva circular para diseñar el diagrama de transición, ¿ya? Entonces, eso ya lo hemos hecho, ¿ya? Si B es 2%, N es 1, mi A es 3.5 metros, ¿ya? Yo puedo determinar que para esa velocidad de 80, de la tablita, ¿ya? De esta tablita, ¿pueden ver? ¿De esta? ¿Ya? Sí, se puede ver. Para 80 kilómetros por hora, mi ángulo de la pendiente es teniendo el delta 0,5, mi longitud de transición va a ser igual a, bueno, no tengo acá la fórmula, pero básicamente esto es el N, ¿ya? Que en este caso es 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque es vía de dos sentidos, uno por sentido, y estoy haciendo rotación sobre el eje, ¿ya? N por A por 3.5 por E, ¿ya? En este caso el E es 7.51, que es lo que hemos hallado, ¿no? Dividido entre 0,5, o sea, entre el delta,
¿no? Que es 0,5, ¿no? Con eso yo determino el valor de LT, que me da 52.57. ¿Está entendido de dónde sale este LT? Sí. Ya, anótense la fórmula, LT es igual a N por A por E sobre delta. De ahí sale este 52.57, 58 en realidad, ¿no? Redondeado. Y como ya les había mencionado, ya, el manual del ABC recomienda de que antes de ingresar a la curva, acá está el PC, ya, yo haga rotar el peralte 0,7, ¿no? Entonces, tengo que determinar desde este punto hasta este punto, va a ser 0,7 de LT, ¿no? Entonces, necesito esas distancias. Entonces, para ello determino 0,7 de LT, 36.80 y 0,3 de LT, 15, ¿no? Esos serían las distancias que va a haber desde este punto hasta el PC y desde el PC hasta este punto donde hay el quiebre del diagrama, ¿no? Hasta D. Entonces, he hallado esas distancias. Al mismo tiempo, yo hallo el N. El N es igual a ¿qué? A la distancia, ¿ya?, requerida, ¿ya?, desde el punto A hasta el punto B, es decir, la distancia requerida para rotar el peralte 2%. Entonces, ¿cuál es esa distancia? No es nada más que alguna relación con la longitud del LT, y el N va a ser igual a la longitud del LT multiplicada por B sobre E, es decir, 2 sobre 7.5, ¿no? Entonces, 52 por 2 sobre 7.5 me da 14. Ya, o sea, usan las fórmulas que les he dado, ¿ya? Pero si han entendido de dónde salen las fórmulas, me deberían estar entendiendo, ¿ya? Pero tienen ustedes estas fórmulas, ¿ya? Como hallo N, como hallo B y como hallo E, ¿ya? B es el desnivel acá, entre C y esta pendiente, ¿no? Y entre C y abajo también, ¿no? Y el E es a esta altura, ¿no? Y acá puedo hallar 0,7 de esta altura, E será en este punto, ¿no? Entonces puedo hallar todos esos valores, ¿ya? Ya tengo todos estos valores. ¿Qué hago? Si tengo mis progresivas, estos son datos también, ya puedo hallar primero las progresivas, ¿ya? Si tengo la progresiva del PC, ¿ya?, para hallar la progresiva del D, ¿cuánto tengo que sumarle? Si tengo la progresiva del PC, que lo tengo acá arriba, ¿ya?, para llegar a la progresiva del D, tengo que sumarle 0,7 de LT. Entonces le sumo este valor, 36.80. O sea, progresiva del PC, progresiva de D es la progresiva del PC más 15.77, ¿ya? Entonces, 893 más 15.77 me da 909.695, ¿ya? Así hallo, digamos, este es mi dato original, le sumo 0,7 de LT y llego acá, y ya tengo este dato. ¿Está entendido? Sí, Inge. Y de igual manera, a partir del PC, ¿ya?, para llegar al B, tengo que restarle 0,7 de LT. Le resto 0,7 de LT, que es esto, ¿ya?, y llego al B y tengo B, ¿ya? A esa progresiva de B, ¿ya?, le resto N y llego a A. Le sumo N y llego a C, de manera que acá tengo N, 14, ¿no? Entonces, si yo tengo B más 14,
871.12, ¿ya? 857 menos 14, tengo esta otra progresiva. Y de esa manera ya tengo todas las progresivas de A, B, C, D, y tendré que completar, no lo he hecho, con las progresivas acá, ¿no? De este punto del PT tengo y de los otros puntos de quiebre de este diagrama, ¿ya? Un ejercicio resuelto, completo, me da las progresivas y las cotas de todos los puntos de quiebre. ¿Te he entendido? Hola. Sí, se comprendió, Inge. Ya. De igual manera, uno de estos tiene que ser un dato, ¿ya? Acá no recuerdo con cuál había trabajado, pero digamos de que este es el dato, ¿ya? ¿Y cómo puedo yo hallar este dato? Digamos que me han dado la cota del PI, ¿ya? Entonces, si acá tengo la distancia LT, ¿ya? Y esta curva está en bajada, ¿ya? Y el PC está antes, o sea, va a estar más arriba, ¿ya? Entonces yo podría determinar, ¿ya? Con esta longitud de T, ¿ya? Multiplicada por la pendiente 0.04, un desnivel, ¿ya? Y la cota de PC va a ser la cota del PI más ese desnivel, ¿ya? De manera que puedo determinar la cota del PC, ¿ya? Y ese sería, digamos que es mi dato base, ¿ya? A partir de ahí, yo tengo pues las distancias hasta el punto A, B, C y D, ¿ya? Entonces, puedo determinar si tengo las distancias y tengo que la pendiente es 4%, puedo determinar las cotas de todos los otros puntos, ¿ya? Obviamente, si es bajada en este sentido, ¿ya? La cota del punto A va a estar más arriba y la cota del punto D va a ser la que está más abajo, va a ir bajando. Y de esa manera hallo las cotas de todos estos puntos. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero. Sí. Simplemente es hallar desnivel y en base a las distancias que existen entre los puntos, por 0.04, voy subiendo o bajando, ¿no? A partir de acá estaría subiendo conforme me muevo hacia A y a partir de acá, si me muevo hacia D, estaría bajando, ¿no? Y hallo todas estas cotas. Y tengo todo eso. ¿Está entendido? Ingeniero, no. Ingeniero, ¿qué se llama? No lo he entendido. Eso de las cotas, ¿cómo? Para los demás puntos, ¿cómo hallarlos? A ver. Desde la cota de dato, Inge, ¿cómo multiplicaríamos con el 0.04? Ya, a ver un ratito. Voy a utilizar una pizarra y les voy a compartir. No. ¿Ya? ¿Ya? Si yo tuviera esa cota, ¿ya? Puedo determinar inicialmente, bueno, no necesariamente el PI, ¿ya? Pero a partir del PI yo puedo determinar, digamos, que mi dato ha sido, borraré esto, ¿ya? El PC, ¿ya? O sea, tengo acá mi PC, ¿ya? Y de acá tengo la cota. La cota que había colocado para el PC es 964.24, ¿ya? O sea, esta cota es 964, ¿ya? Ahora bien, yo tengo fuera de esa cota
o sea, de esa progresiva tengo las otras progresivas A, B, C y D. Y básicamente voy a tener un diagrama. Voy a tratar de hacerlo. A ver. Más o menos así. Ya quizás esto borrar un poquito. Bueno, disculpen, pero no puedo hacerlo más bonito en este momento, ¿ya? O sea, tengo mi diagrama así, ¿ya? Entonces, esta pendiente es 4% negativo, ¿ya? Si tengo esta cota, ¿ya? Adicionalmente yo tengo que esto es LT, ¿ya? De que esta distancia acá y esta distancia acá, a ver. Que estas distancias son 0,7 de T, esta de acá es 0,3 de LT, ¿ya? Entonces tengo, ¿ya? Todas estas distancias. Esto de acá no sé cuánto es, pero es N, 14 creo, ¿no? En el ejemplo. Tengo todas esas distancias. Entonces, a partir de este punto, que es el PC, donde tengo esta cota, ¿ya? Puedo yo determinar las cotas de acá, de acá, de acá y de acá. ¿Cómo? Por ejemplo, LT, tengo esa distancia. LT es, si ustedes se fijan, 52.58, ¿ya? Entonces, si es 52.58, 0,7 de LT, porque desde, a ver, voy a cambiar de color, ¿ya? Desde este punto, no me ha cambiado, ahora sí. Desde este punto que estoy marcando con rojo, que es el PC, ¿ya? Hasta este punto que estoy marcando, que es el punto de cruce, hay la distancia de 0,7 de LT, ¿ya? Que es igual a, si buscan en el ejemplo, ¿ya? 0,7 de LT es 36.80. ¿Me están siguiendo? Sí, Inge. 36.80 metros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que yo puedo hallar el desnivel entre los dos puntos rojos. ¿Ya? ¿Cómo? Simplemente el desnivel va a ser igual a 36.80, ¿ya? Multiplicado por, ¿cuál es la pendiente? 4%. ¿Ya?
¿Cuánto me da eso? ¿Alguien me lo puede hacer? 3680 por 0.04. 1.472. 1.472 metros, ¿sí? Entonces, entre el punto, creo que este era el A, este era el B, este era el C, y este de acá era el D, y el que está al medio es el PC, ¿no? Entonces, la cota del punto B va a ser igual a la cota del punto C más 1.472. ¿Está de acuerdo, señorita? Sí, Inge. Entonces, de esa manera hallo la cota del punto B. Ya. Ahora bien, para el punto A y el punto C también puedo hallar el desnivel para una distancia de n. Entonces, para irme a A, le voy a tener que sumar ese desnivel. Y para irme a C, le tengo que restar, porque está bajando ese desnivel. Y de esa manera hallo el punto A, B, C, D, y bueno, los otros puntos que están acá. Y tengo inicialmente todas las cotas del eje. O sea, de los puntos de quiebre del diagrama en el eje. ¿Está entendido? Sí, Inge. ¿Alguien más que todavía tiene alguna duda? Bueno, voy a parar de compartirles esto y vamos a retornar al diagrama. Acá. Entonces, ¿qué he hecho con eso? He hallado todas las cotas, pero en el eje. ¿Está entendido, señorita? Sí, Inge, está bien. Ya. Entonces, fíjense ahora, ya, si bien acá yo lo he colocado horizontal, tenemos una bajada, ya. Entonces, para esa bajada, ¿qué he determinado? He determinado los valores de B y de E. ¿Qué son B y E? Son los valores de diferencia, de desnivel entre este punto y este punto, es E, y entre este punto donde está el eje y el extremo de abajo, tenemos otro valor de E, ¿no? Y en este otro punto yo tengo hacia arriba, en C, tengo más B, y hacia abajo tengo menos B, ¿no? En el punto A, tanto el borde externo como el interno están por debajo, menos B, de el desnivel del eje, ¿ya? Entonces, con ese criterio, ¿qué hago? Simplemente en el punto B, en el punto A, ambos están por debajo del eje, ¿no? O sea, tanto el borde interno como el borde externo en este punto, ¿están viendo? Jóvenes. Sí, ya se ve. En el punto A, tanto el interno como el externo está por debajo. ¿A qué altura? ¿Cuál es el desnivel acá? Menos B. ¿Ya? Y menos B es 0.07, si no me equivoco, ¿no? Entonces acá, como están por debajo en el punto A, tanto el borde interno como el externo, es menos 0.7 y menos 0.07, ¿no? 0.07 y 0.07 negativo, ambos, ¿ya? En el punto B, fíjense, el borde externo está horizontal y el borde interno está por debajo. Es decir, el borde externo tiene la misma cota que el eje y el borde interno tiene menos 0.07. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy colocando acá. 0 y menos 0.07. ¿Ya? ¿Y qué hago? A esta cota le voy a restar estos dos y obtengo las cotas de
el borde externo y el borde interno. Y lo propio acá, ¿no? Si está al mismo nivel, le voy a sumar 0 y me sale la misma cota, obviamente, para el borde externo. Pero para el borde interno está más abajo, les resto 0.07. ¿Ya? Y en los otros puntos procedo de acuerdo a lo que sea necesario. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el borde externo estará más E por encima y el borde interno estará menos E por encima. ¿Cuánto era menos E y más E? 0.26. Entonces coloco en el D, 0.26 positivo y 0.26 negativo y hallo las cotas. ¿Ya? Y este 0.18 es simplemente 0.7 del 0.26, ¿no? Entonces, por encima y por abajo. ¿Por qué? Porque eso está en el nivel del PC. Y hallo las cotas del borde externo e interno para cada una de las progresivas. Y como les digo, tengo que complementar con todo lo que tengo en este otro lado derecho del diagrama. Bien, creo que eso es todo. ¿Preguntas? Jóvenes, señoritas, ¿están ahí o ya estoy solo? Ingeniero, una pregunta. Sí. En el momento que hagamos la práctica, ¿tendríamos que realizar todos estos cálculos? ¿Cuál práctica? De cómo el software va haciendo automáticamente. ¿Algo más? Ahí está. Ves, sí. Porque es desde el eje de rotación hasta el borde, ¿ya? Entonces, el eje es el medio hasta el borde. ¿Cuántos carriles tengo? 1. O sea, N es el número de carriles desde el eje de rotación hasta el borde que se está tomando en cuenta, ¿no? ¿Algo más? La entera es horizontal, todas tienen pendiente. ¿Ya? Todo eso ya lo hemos hecho. ¿Ya? Lo nuevo es el replanteo, que es esto de acá, ¿no? Y bueno, la explicación de dónde salen estas ecuaciones para hallar las coordenadas